Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, porque tú en tu infinita bondad te has vuelto tu oído y tus ojos hacia nosotros, Señor. Gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Que todas las personas que nos están viendo también a través de las redes, Señor, pueden sentir la presencia de tu Espíritu Santo, precioso, hermoso. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas nunca. Tú nunca vas a dejar que tus hijos padezcan, que tus hijos perezcan, Señor, ni que tu pueblo perezca, como dice tu palabra, por falta de conocimiento. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú dirigiendo mis labios, Señor. Que las palabras que salgan hoy de mi boca sean palabras de bendición, palabras de edificación y palabras que confronten a cada uno de nosotros con sus propias faltas y pecados, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy buenos días a todos. Buenos días a las personas que nos ven a través de las redes también. Hace un momento cantábamos, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado, Señor? No sé dónde estaría, no sé qué sería de mi vida si tú no hubieras aparecido en ella, Señor. Si tú no hubieras buscado la forma de encontrarme para llamarme, Señor. Quizás ya no estaría en este mundo, no sé qué sería de mi vida. Pero lo que sí sé es que a partir del momento en que te conocí, Señor, mi vida cambió total y absolutamente, Señor. Y te doy gracias por eso. La semana pasada les comentaba que íbamos a hablar hoy acerca de mi testimonio personal, de cómo fue que Jesús llegó a mi vida. Y esta prédica le he titulado Mi encuentro con el Señor. Espero sinceramente que sea para ti de gran bendición, porque para mí representó un cambio total en mi vida. Mi vida jamás volvió a ser la misma desde el momento en que yo conocí del Señor. Hace 13 años, 12 años, estaba yo aquí en Guadalajara regresando de una situación muy difícil. Muchas veces tú ves a un pastor o ves a un servidor de Dios y como lo ves rebosando de gozo, tú te imaginas que esa persona jamás ha pasado por situaciones difíciles. Pero quiero que sepas que las personas que Dios escoge para su servicio necesariamente tienen que ser quebrantadas, dobladas, probadas, y que es imposible que ninguno de nosotros eluda el paso por el desierto. De tal manera que para llegar a este momento tuvieron que pasar un sinfín de cosas. Tuve que vivir muchos años, como vive la mayoría de la gente, en los caminos del mundo, haciendo lo que el mundo te dice que debes hacer, trabajando, porque es el único medio de poder tener cosas o de poder asegurar un futuro para ti y para tus hijos, haciendo cosas que todo mundo hace. Para esto te quiero decir que antes de llegar yo al Señor, tuve negocios, yo estudié la carrera de arquitectura, trabajé como arquitecto, en muchas ocasiones me fue muy bien, pero cada vez que me iba muy bien, invariablemente las cosas en un momento dado cambiaban a ir al punto de estar muy mal. Y en una de estas ocasiones, que fue precisamente antes de conocer del Señor, yo estuve trabajando en Los Cabos durante 6 años aproximadamente, y en ese tiempo te puedo decir que económicamente me fue muy bien, pero también llegó un momento en donde vino una crisis, todo se vino a pique y yo no pude quedarme allá. Tuve que regresar a Guadalajara. Para esto yo tenía ya
50 años, 49 años, 50. Y te quiero decir que me fue prácticamente imposible conseguir trabajo aquí en Guadalajara. Tenía yo muchos problemas familiares, tenía muchos problemas económicos, tenía muchos problemas emocionales. Y llegué a un punto en donde estaba totalmente derrotado. Mi casa estaba hecha un desastre, mi familia ya no existía prácticamente, mis amigos se habían volteado la cara de conmigo, prácticamente me encontraba yo solo. Y en esa búsqueda de trabajo, porque anduve mucho tiempo buscando trabajo y a mí se me hacía imposible que una persona que tiene cierto nivel de preparación no pudiera conseguir un trabajo digno. Bueno, ya no digamos digno, ni siquiera suficiente. Me parecía imposible. Fui a cientos de entrevistas, mandé miles de currículums, resultado, cero. Como si yo no existiera en el mundo. Cuando esto sucedía, en una ocasión estaba yo en el centro de la ciudad y yo estaba haciendo tiempo para ir a casa. La casa quedaba muy lejos del centro de la ciudad, pero yo no traía un centavo en la bolsa para el camión. De manera que yo estaba haciendo tiempo para que bajase el sol y poder irme caminando hasta la casa. Yo iba a caminar más o menos unos 15 kilómetros. Pero no tenía otra opción, no tenía ni un centavo en la bolsa. Días antes yo había cruzado con un amigo, un compañero de trabajo, del cual yo fui su jefe, y me lo encontré en la calle y me preguntó, como siempre, todo el mundo pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo, mintiendo, le dije, muy bien. Oye, ¿cómo has estado? Perfectamente. ¿Qué has hecho? Trabajar y trabajar. Es lo único que se puede hacer. Y entonces él platicó conmigo como 5 o 10 minutos y se retiró. Eso fue todo. A los días me lo volví a encontrar. Y él me habló, además, de su testimonio, porque él se había convertido al cristianismo. Y cuando me lo platicó me pareció algo muy, pues por decirlo de alguna manera, muy romántico, ¿no? Y le dije yo a él, hombre, qué bueno que encontraste la manera de salir adelante. Así quedó todo. En esta ocasión que te estoy platicando, que yo no traía un centavo, me lo volví a encontrar en la calle. 3 veces iban que me lo encontraba. Y entonces él me empezó a platicar y me invitó a asistir a su iglesia. Ya me explicó que había un desayuno de varones el día sábado. Este encuentro fue un viernes a mediodía más o menos. Y entonces me dijo, ¿por qué no me acompañas mañana? Y yo le dije, pues déjame pensarlo, ¿verdad? Él me insistió y me dijo, es gratis. Yo, con una falsa dignidad, le dije, no, eso no importa, o sea, aunque no fuera gratis, déjame pensar si voy. Pues así pasaron unos minutos, a él le llamaron, me dejó en manos de otro hermano, le dijo, habla con Óscar unos minutos en lo que yo regreso. Cuando este hermano empezó a platicar conmigo, me dijo, ¿vas a ir mañana al desayuno de varones? Y le respondí yo, no lo he pensado, todavía no lo he decidido. Y categóricamente así me dijo, no te preocupes, si no quieres, no vayas. Eso hirió mi orgullo, ¿verdad? Y le respondí, no, es que aún no he decidido si voy a ir. Bueno, me dijo, pues de cualquier manera, mete su mano a la bolsa, saca un billete de 200 pesos y me lo entrega y me dice, ten. Yo le pregunté, ¿y eso por qué o para qué? No, Dios me está diciendo que no traes dinero y que te lo tengo que dar.
En ese momento yo sentí mucha incomodidad y le dije, no, no, es que yo no lo necesito. Me dijo él, tómalo, si lo necesitas. Yo en mi dignidad le dije, te lo voy a pagar. Y él me respondió, no necesitas pagármelo. Las bendiciones no se regresan. Pues a partir de ese momento, yo me fui caminando, porque nos despedimos, y empecé a sentir algo muy extraño en mi persona. Muy extraño, una incomodidad tremenda. El camino de ese lugar a donde tenía que tomar yo el camión, todo el camino fui yo pensando, no es posible, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo, que soy una persona educada, no puedo conseguir un trabajo? Yo no quiero que nadie me regale nada, yo lo que quiero es trabajar. Me sentía ofendido, me sentía humillado, me sentía con una dignidad falsa porque eso es, o sea, me sentía yo que habían ofendido mi dignidad con eso. Y empecé, como muchos, a hablar con Dios y a reclamarle. Yo le reclamaba que por qué me pasaba esto, si yo era una persona buena. Yo no había hecho grandes pecados, yo no había matado a nadie. No te puedo decir que no había mentido porque sí era muy mentiroso. No te puedo decir que no había defraudado a nadie porque eso tampoco es cierto. Pero yo me sentí ofendido en mi dignidad de hombre al pasar por esa situación y yo iba realmente molesto con Dios. Muy molesto. A tal grado que yo le preguntaba, no entiendo por qué me pasa todo esto. ¿Para qué quieres que yo vaya a ese lugar? Allí tú buscas pura gente buena y yo no lo soy. Tú buscas pura gente que esté bien y yo no lo estoy. Tú buscas pura gente que se porte bien y yo no me porto bien. Yo no solamente había fracasado en lo familiar, sino que había pasado por una situación tremenda en lo personal. A tal punto que iba yo rumiando todo esto, muy molesto, pensando y dándole vueltas a todo. Y yo decía, ¿qué puedo encontrar yo ahí? Esas cosas son para gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo muchas cosas que hacer, Señor. Tengo una familia que sacar adelante, tengo hijos que están estudiando. Tengo muchas cosas que debo hacer, yo no puedo perder mi tiempo en esas cosas. No sirvo yo para eso. Ve y busca a alguien que sí quiera. Ve y busca a alguien que sí tenga ganas de servirte y alguien que en verdad sea la persona adecuada para esto. Yo no sé qué me quieres mostrar, no tengo ni idea de lo que puedo encontrar allí, no sé qué voy a conseguir, no sé para qué me quieres tú allí. No sirvo yo para esto, Señor. Pero mi mente seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Llegó un momento en que estaba yo tan molesto que me atreví en mi ignorancia a decirle al Señor, ¿sabes qué? Ya estuvo. No me gusta lo que estoy sintiendo. No me gusta la manera en que me estoy sintiendo. No estoy de acuerdo en esto que me estás pidiendo tú. De manera que si en verdad eres tú el que me está hablando, si en verdad existes, porque eso decimos todos en un momento dado, Señor, si en verdad existes, haz esto. Pues yo le dije, si en verdad existes, quiero que me digas de una manera categórica que yo tengo que ir allí. No quiero ver un letrerito, no quiero ver una situación que diga, ay, este es el mensaje, quiero que directamente me lo digas.
¿Te das cuenta con qué atrevimiento y en mi ignorancia estaba yo confrontándome con Dios? Pero bueno, tenemos un Dios tan amoroso que muchas veces pasa por alto todas esas situaciones nuestras, porque Él lo que quiere realmente es que tú sepas que Él te busca. Así seguí caminando hasta que llegué al lugar donde normalmente tomaba el camión. Es un lugar en el centro de la ciudad y es donde inicia la ruta, de manera que siempre hay gente ahí esperando, haciendo fila para subir al camión. Pues yo llegué y ¿qué crees? No había nadie haciendo fila. Llegué yo y estaba solo. Y en eso que estaba esperando a que llegara el camión, seguía yo rumiando, muy molesto, muy molesto. Seguía reclamándole al Señor. ¿Cómo es posible, Señor, si yo lo único que quiero es trabajar? Yo no quiero que nadie me regale nada. Yo no quiero que nadie sienta lástima de mí. Yo tengo fuerzas, tengo manos, sé hacer muchas cosas. No es justo que yo esté pasando por esto. Cuando estaba yo esperando a que llegara el autobús, en la acera de enfrente me llamó la atención un indigente que iba empujando una carriola, o algo que parecía una carriola llena de cachivaches ahí. Traía muchas cosas, no sé decirte qué traía, pero la traía con muchas cosas. Y cuando yo estaba en todo este pensamiento inmerso, lo vi pasar por la acera de enfrente y pasó, se detuvo unos segundos, volteó conmigo y se sonrió. Y siguió su camino, hablando porque así iba él. Y cuando vi esto, volteé al cielo y dije, ay Señor, este tipo va hablando solo, igualito que yo, está igual de loco que yo. Ay, Dios mío, no entiendo, Señor, no entiendo qué me quieres decir. Pues este indigente pasó una vez, regresó 2 veces, y cada vez que pasaba, volteaba y se sonreía conmigo. Era un individuo, yo digo que joven, yo calculo que él tendría unos 30 años, pero era un indigente finalmente. Y pasaba y se sonreía conmigo, y volvía a pasar y se sonreía conmigo, y volvía, regresaba y se sonreía conmigo. En un momento dado, pues yo ya no sabía si seguir volteando a verlo, porque decía, pues ¿qué estoy haciendo yo haciéndole caso a este tipo? Si yo ya problemas tengo suficientes, incomodidad tengo la suficiente, no necesito que me traigan más. Cuando llega el camión a la terminal, subo yo y como te dije, no había nadie esperando el camión, cuando normalmente hay fila. Me subí al camión, pagué, ya traía dinero. ¿Recuerdan que me habían dado 200 pesos? Ya traía dinero para pagar el camión. Y cuando me subo, me senté, el chofer esperó un rato para ver si subía alguien más. ¿Y quién creen que subió al camión? El indigente. Con todo y sus cachivaches, dobló la carriola, se subió, paga su boleto y se siente en el asiento de enfrente de conmigo. Voltea y me sonríe. Cuando yo vi esto, dije, ¿te das cuenta, Señor? ¿Te das cuenta que no eres parejo? Este tipo está más loco que yo. Anda por las calles deambulando. Anda quizás pidiendo o esperando que la gente le dé. Pero él sí traía dinero para pagar el camión. Y yo, que soy arquitecto,
no traía hace unos minutos para subirme al camión. No es justo, Señor. No es justo. No te entiendo y no quiero, Señor, saber nada. Cuando arrancó el camión, seguía yo pensando y pensando y pensando. El camión iba muy despacio porque te repito que iba solo. Y normalmente los camiones cuando van solos van despacio para ver quién sale en el camino para subir. Pues comenzó a caminar el camión, solamente íbamos este tipo y yo. Él enfrente de mí y volteaba y se sonreía conmigo. Y hablaba solo y volteaba y se sonreía conmigo. Ya estaba yo súper incómodo, porque no había dónde más voltear. Pensé cambiarme de lugar, pero algo me dijo, quédate aquí. En una de esas, se pone a esculcar en su montón de cachivaches que traía, ¿y qué crees que sacó? Sacó algo muy parecido a esto. Así te lo voy a enseñar doblado, porque él hizo exactamente lo mismo. Lo desdobló y me lo mostró así. Por un lado, por otro lado, por otro lado. Así como hacen los magos cuando te dicen nada por aquí, nada por acá. Y cuando me lo mostró se volvió a sonreír conmigo. Yo no hallaba para dónde voltear, porque este tipo me tenía en la mira propiamente. Cuando hubo hecho esto, en su lugar saca una pluma o un lapicero o un bolígrafo o como tú le llames y empezó, eso lo vi, a hacer tachitas, crucecitas. Cuando él empezó a hacer esto, yo lo veía de reojo y no quería mirarlo a los ojos porque no me sentía cómodo mirándolo. Fingía que no lo veía, yo iba viendo hacia el frente, pero de reojo iba viendo lo que él hacía. El camión siguió caminando. Cuando en un momento dado, y te repito, nadie subía al camión, íbamos solamente nosotros dos y el chofer. En un momento dado, y esto no transcurrieron quizás 10 minutos, vuelve otra vez a voltear conmigo con la misma hoja de papel, pero ya lo pone delante de mí y esto es lo que decía. ¿Sí lo alcanzas a ver? Fíjate bien cómo dice aquí, Dios. Tiene un dibujo que yo no atino todavía a qué es, pero creo que representaría una paloma, que es la manera en que muchos identifican al Espíritu Santo. Y enseguida dice Jesús. Abajo dice sabiduría y más abajo dice proyecto. Cuando yo leí esto, te repito que iba cavilando, pensando, dándole vueltas a todo. ¿Para qué quieres que vaya? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué tienes para mí? Yo no sirvo para esto. ¿Qué gano yo con ir a buscarte? ¿Qué voy a conocer o de qué? Yo nunca he sido religioso. Además, yo ni a la misa me paro. ¿Qué voy a hacer yo ahí? O sea, eso no es para mí. Cuando yo vi esto, créeme que la sangre se me fue a los pies. Cada una de las preguntas que yo había hecho estaban respondidas aquí. ¿Qué voy a encontrar? ¿O a quién voy a encontrar? A Dios, a Jesús y a su Espíritu Santo. ¿Qué voy a obtener? Sabiduría.
¿Qué tienes para mí, Señor? Un proyecto. Te repito que yo soy arquitecto, de tal manera que cuando leí la palabra proyecto, entendí perfectamente a qué se refería. Porque como arquitecto, un proyecto no nada más es hacer un dibujo o un bosquejo. Un proyecto habla de una idea, de un plan, de un propósito, de un proceso, hasta llegar a ver la obra culminada. Es decir, un plan completo para mi vida. Lo que en 50 años yo no había hecho, iba a comenzar a ser hecho a partir de ese momento. Cuando yo sentí que la sangre se fue a mis pies, créeme lo que en mi corazón dije: Señor, perdóname, perdóname. No caí de rodillas en el camión porque sinceramente no me atreví a hacerlo. Pero sentí que estaba siendo totalmente quebrantado. En ese momento dije: perdóname, Señor, perdóname. Sí voy a ir mañana. Sí voy a ir. Una vez que yo pensé y dije esto, ¿qué crees que sucedió? Después del camión haber andado ya como 15 minutos, y fíjate que este letrero que te mostré, el indigente lo hizo en ese momento, y le quedó así de perfecto, así como viste las letras perfectamente dibujadas, así estaban. No estaban garrapateadas, ni estaban chuecas, ni estaban nada, estaban derechitas todas. Lo hizo quizás en 10 minutos. Yo, créeme, lo que tardé casi una hora en hacer eso. Y me equivocaba. De manera que pensar que lo hizo en 10 minutos es así, y en un camión y en sobre sus piernas es como pensar cómo le hizo. Pero bueno, lo hizo. Eso es lo importante. Cuando yo pensé esto, nuevamente el indigente sonrió conmigo, dobló la hoja, la metió en su carriola y se bajó del camión. Quiero decirte que en cuanto él bajó del camión, en esa esquina se empezó a subir la gente y el camión prácticamente se llenó. Cuando yo iba ya después de ese momento que iba meditando y ya iba hacia la casa, todo esto pasaba por mi mente y decía: Señor, pero ¿en verdad eres tú hablándome? No entiendo, no tiene lógica, no tiene explicación todo lo que acabo de vivir en estos minutos. No tiene ninguna explicación. No le encuentro la lógica, no encuentro cómo pudo haber pasado todo esto. El camión ya lleno, yo llegué a casa y al día siguiente fui a la reunión a la que me habían invitado. Obviamente, ya te imaginarás, cuando llegas a casa, cuando estás en una situación económica difícil, todos los que tenemos la dicha de tener esposa, sabemos que cuando tú estás sin trabajo, sin dinero, sin recursos, lo primero que te preguntan cuando llegas a casa amorosamente es: ¿conseguiste dinero? Y yo traía el cambio de los 200 pesos que me habían dado. Le dije: pues un poco, aquí está. Y me quedé con 10 pesos. En ese tiempo el camión valía 6 pesos. De manera que dije yo: me voy en el camión y me regreso caminando. Pues finalmente ya estaba yo acostumbrado a caminar porque nunca traía para el camión. Al día siguiente, que fue sábado, y te voy a decir la fecha,
sábado 3 de septiembre del 2011. Imposible olvidar esa fecha. Lo que sucedió, que te platiqué, fue el viernes 2. Cuando fui a la reunión fue el sábado 3 de septiembre. La iglesia donde me habían invitado tenía unas escaleras, yo subí las escaleras y desde que yo entré a ese lugar sentí que algo estaba sucediendo en mi vida. Que algo ya estaba, digamos, gestándose dentro de mi corazón. Me pareció un lugar donde se sentía mucha paz. Cuando llegué, yo no conocía a nadie. Y la persona que me invitó, el amigo del que te hablo, él sí estaba. Él sí estaba. Me recibió: Óscar, pásate. Y pues obviamente Óscar pasó. Saludé a todo mundo, me presentaron con el pastor, me presentaron con otros congregantes. Él es Óscar, él es mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto quiero comentarte también que el testimonio que me platicó este amigo en la segunda vez que nos vimos es que él tuvo negocios muy bollantes, donde ganaba mucho dinero, pero se metió en drogas. Y por causa de las drogas perdió todo, terminó como indigente durmiendo en las calles, al punto de que un día, en una finca donde él se metía a dormir, él intentó suicidarse colgándose. Y dice, él así me lo platicó, y lo creo, de que él se colgó de la viga y cuando abrió los ojos estaba en un centro de rehabilitación. Él perdió el sentido, nunca supo quién lo llevó, nunca supo qué fue lo que había sucedido, pero al tiempo él recordó que cuando él se colgó, la viga que sostenía el techo se había quebrado y él cayó al suelo. Por eso quedó inconsciente. Y después de que salió del centro de rehabilitación, fue al lugar a ver si era cierto, y sí era cierto. La viga donde él se había colgado estaba rota. ¿Qué pasó? Pues bueno, a él le sucedió lo mismo que a mí, pero de diferente manera. Hay un momento en tu vida donde el Señor llega a rescatarte, donde tú ya has tocado fondo y ya no puedes hacer otra cosa, porque ya no puedes seguir escarbando para hundirte más. Ya no puedes, ya quizás la tierra es dura, ya hay piedras, las uñas no te alcanzan. Algo sucede en tu vida que llegas a tocar fondo y ya no hay manera de ir más abajo. Tu única salida es voltear hacia arriba. Y cuando eso sucede, cuando estás derrotado, humillado, sin posibilidades, sin esperanza, sin Dios, volteas al cielo y te das cuenta que hay alguien que puede cambiar tu situación completa, tu vida completa. Alguien que puede transformar todo aquello en bendición. Y ese se llama Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Cuando estaba yo en el desayuno, vuelvo al evento, cuando estaba yo en el desayuno, ya pues comimos y después vino un mensaje. La persona que compartió preguntó: ¿quién no ha recibido al Señor? Yo me levanté como si tuviera un resorte y cuando estuve de pie y volteé, me di cuenta que era el único. Y pensé para mí mismo: ¿por qué me puse de pie? Si yo sí lo recibí. Si yo cuando estaba pequeñito me bautizaron. No me acuerdo, pero me dijeron que me bautizaron. Entonces, yo sí recibí al Señor. Pero el Espíritu Santo me había dicho: levántate, levántate, porque hoy mismo vas a recibirme y hoy mismo tu vida va a comenzar a ser transformada.
Me puse de pie, hice la oración de fe. Y cuando hice esta oración, y después del mensaje que habló este varón, yo sentía como si caminara sobre las nubes, como si mis pies no tocaran el suelo. Cuando terminó este servicio y hubo la oración por las ofrendas, la persona que oró por las ofrendas habló de la viuda que dio 2 blancas y que el Señor les decía a sus discípulos, en verdad os digo que esta mujer ha dado más que todos, porque todos los demás han dado de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Cuando yo escuché estas palabras, metí mi mano al bolsillo y dije, pues tengo 4 pesos. Y es todo lo que tengo. Va. Los di. Pensé yo. A fin de cuentas me pensaba regresar caminando. ¿Qué más da? Cuando terminó el servicio yo iba caminando, como te digo, sentía que flotaba. Sentía que no tocaba el piso. Llegué al lugar donde se toma el camión y me detuve, pero en ese momento pensé, ¿a qué me detengo si no traigo dinero? Voy a seguir caminando y me voy a ir a la casa. En eso volteé al piso y me encontré 20 pesos. Es decir, nuevamente traía para el camión, por lo cual me fui a la casa en camión. Cuando terminó esta reunión me invitaron al día siguiente al culto, que era domingo, y yo ya había decidido que sí iba a ir al culto, quería conocer más. En ese momento ya me fui a casa y toda la tarde estuve pensando, meditando sobre lo que había pasado y pensando, Señor, ¿por qué si hay tanta gente buena en el mundo? Así pensaba yo. ¿Por qué me hablaste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Porque también te quiero decir que cuando todo esto sucedió, yo sentí que mi vida iba a conocer el propósito por el cual yo vine a este mundo. No se iba a quedar en esa vivencia, sino que yo sabía que había más, mucho más, y que Dios estaba demandando de mí en ese momento más cosas. Que Dios me estaba diciendo, hasta aquí ha llegado tu vida como la has vivido hasta este momento. A partir de hoy vas a vivir conforme a mi propósito y conforme a mi plan. Y tengo cosas extraordinarias para ti, cosas que ni te imaginas, que por tu mente jamás han pasado. Y yo pensaba todo esto y pensaba que estaba pensando de más, que quizás era la emoción, que quizás era lo que mucha gente dice, es que sentí esa emoción y me sentí tan identificado, pero jamás regresan a la iglesia. Yo, al contrario, yo sentí la necesidad de volver y de continuar. De modo que el domingo, le repito que me encontré 20 pesos y que ya tenía dinero para el camión. Dije, pues ya tengo dinero para el camión de mañana. Así que me fui a casa y con el cambio que traía, nuevamente tomé 10 pesos y dije, lo mismo, me voy y me regreso caminando, no importa, o sea, eso es lo de menos. Y cuando me preguntaron, porque te repito que yo no era una persona asidua a ir a la iglesia, cuando me preguntaron a dónde iba,
mentí. Porque todavía no estaba convencido totalmente. Había algo que me impedía. Así como muchos cuando conocen al Señor se mantienen mucho tiempo en la secreta, decimos. O sea, sí les gusta, pero todavía no se atreven a decir qué están haciendo. Cuando me preguntaron a dónde iba, yo dije, voy a una reunión, a una misa de sanidad. Y me dijeron, ok, vete. Me fui, llegué nuevamente a la iglesia y ya estaba esperando a que comenzara todo. Nuevamente saludé a los que había conocido un día antes, al pastor, a mi amigo, a otras personas, etc. Y me sentía a gusto, pero todavía no conocía, yo te puedo decir que aún en ese momento yo no había conocido totalmente al Señor. Porque ciertamente yo no sabía, ahorita te estoy hablando esto como una historia, pero enseguida te voy a hablar lo que el Señor me fue mostrando a través del tiempo, a través de la Biblia. Porque hasta este momento yo no sabía todo lo que estaba pasando, todo era nuevo para mí, todo era increíblemente hermoso, fabuloso, se sentía muy bien estar allí. Comenzó el servicio, comenzaron las alabanzas. Yo nunca había escuchado alabanzas. Cuando las escuché, sentí que mi corazón se salía de mi pecho. Yo no me sabía las letras, yo no sabía lo que estaba cantando, pero sí sentía en mi corazón que algo estaba alabando al Señor, buscando al Señor. Algo en mí se estaba moviendo y estaba siendo transformado, quebrantado, moldeado, porque empezaba yo a llorar y venían a mi mente pensamientos de toda mi vida, de todos mis sucesos, de todo lo que yo había hecho en la vida, de mi trabajo, de mis logros que había conseguido, de los fracasos que había conseguido también. Y todo lo que había pasado en mi vida pasaba por mi mente. Ese día, la persona que predicó, que compartió, habló acerca del perdón. Cuando estaba predicando esta persona, mi corazón fue constreñido, exprimido, y cada vez que predica ella, mi hermana Erika, bendiciones a mi hermana Erika, cada vez que ella predica, yo se lo he dicho, tienes tú el don de tomar los corazones y exprimirlos. Yo sentí que mi corazón estaba siendo exprimido, y lloré, lloré, lloré. Pero cuando salí de allí, iba yo decidido a pedir perdón a las personas a las que les había fallado, a los que había traicionado, a los que había fraudeado, a los que había ofendido, a los que había ignorado, con los que me había peleado. Y empecé a llamar a muchas de esas personas para pedirles perdón. Uno de ellos fue uno de mis hermanos. No lo pude localizar porque debido al pleito que teníamos, no me contestaba su teléfono. Y yo no sabía dónde vivía en ese momento. Hablo con mi madre y mi madre me dice, ¿para qué lo quieres? Es que necesito hablar con él. No, no te voy a decir dónde está. Porque ella sabía perfectamente el pleito que habíamos tenido. Entonces quizás ella imaginó que iba yo a pelearlo. Pero bueno, como una de las dotes que tengo es de investigador, busqué y lo encontré. Cuando estuve frente a él cara a cara, él se quedó impávido porque pensó quizás que iba yo a pelearlo. Y cuando me abrió la puerta y me dijo, ¿qué quieres? Yo le dije, quiero que me perdones. Y lo abracé y lloramos y hablamos mucho y nos pedimos perdón mutuamente.
Y en ese momento yo sentí como que me había quitado una losa de la espalda. Y así es. Cuando tú perdonas o cuando pides perdón, no liberas a la otra persona de la carga. Te liberas tú mismo de esa carga que estás sobre tus espaldas. Esto que te estoy hablando son cosas que entendí después. Porque en ese momento todo era, te repito, nuevo. Todo era emoción, todo era para mí una vivencia que jamás en mi vida había sentido. Así pasó el tiempo. Te quiero decir que desde que yo empecé a ir a la iglesia, no hubo un servicio al que faltara. Durante 12 años yo no falté a un solo servicio. Ni de sanidad, ni de varones, ni de células, ni de las reuniones de los cultos. Yo no faltaba a ninguno, estaba yo y quedé en ese momento enamorado de Jesucristo. Yo sentí que Dios había puesto frente a mí una tabla de salvación, como si yo estuviera en medio del océano y Dios mandara esa tabla para que yo me agarrara de allí. Y yo me agarré porque entendí que era lo único que podía salvarme. Hoy entiendo que esa tabla que yo identificaba de salvación tiene nombre y se llama Jesucristo. Que efectivamente es el único medio que tenemos tú y yo para poder ser rescatados y poder ser salvados y poder ser redimidos de nuestra vana y absurda manera de vivir. Pero todo esto me fue revelado y me fue dado a conocer con el tiempo. Porque te repito que cuando hablas de proyecto, hablas de un proceso. Las cosas son un proceso. Tú tienes que ir creciendo poco a poco a poco. No dudo que algunas personas hayan sido, digamos, transformadas en el momento, pero para la mayoría de nosotros la transformación y la conversión es un proceso. Porque tiene que implicar un cambio en tu vida. Si no hay un cambio en tu vida, no hay tal proceso. No hay ninguna conversión. Cuando tú conoces a Jesús y sigues haciendo las cosas que haces, en verdad no ha habido en tu corazón una conversión real, genuina. No hay una fe verdadera. Como dice la palabra, hay una fe fingida. Fingimos creer, fingimos estar bien, pero en verdad nuestras vidas no han sido transformadas. Poco a poco, Jesús, por medio del Espíritu Santo, me fue revelando cada una de las preguntas que yo hacía cuando estaba con toda esa tribulación, con toda esa confusión de lo que estaba sucediendo, el día que el Señor me habló. Y te voy a mencionar algunos versículos. Cuando yo preguntaba, ¿qué voy a encontrar? Bueno, ya te lo dije, eso estaba en la papeleta que me mostró este señor y decía, Dios, el dibujo ese que te repito, yo pienso que era el Espíritu Santo representado y Jesús. Eso es lo que yo iba a encontrar primero. La sabiduría que me iba a ser revelada, porque la palabra de Dios es sabiduría, y dice la palabra que es sabiduría de lo alto, que es perfecta, pero tienes que conocerla por medio de la revelación que está escrita en la Biblia, en su palabra. Cuando yo preguntaba, ¿por qué yo? O sea, ¿quién soy yo si yo no jamás fui ni siquiera asiduo a asistir a la iglesia? Nunca hacía nada. Yo era un congregante o católico en ese tiempo social, porque solamente iba a bautizos, primeras comuniones, 15 años y bodas.
y porque había que ir, si no, no te invitaban a la fiesta. Y entonces, en Isaías 41:9, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Amén. Cuando yo leo esto, mi vida viene a mi mente y ciertamente te dije que yo estuve en Los Cabos 5 o 6 años y Los Cabos está muy lejos de aquí. De tierras lejanas me trajo el Señor. Él me escogió, Él me llamó y me dijo, mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. Porque quiero que sepas que en la vida que vivimos normalmente, nosotros podemos sentir que somos desechados, que somos repudiados, que nadie nos quiere, que a nadie le hacemos falta, que nadie nos necesita. Sin embargo, el Señor te dice, yo te escogí. Y además dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el Dios del universo te dice eso, tú no puedes tener miedo de nada. Tú no puedes dudar nada. Porque sabes que no vas a poder hacerlo tú, pero Él sí lo va a hacer por ti. Porque no te escogió para luego hacerte a un lado. Te escogió para llevarte a alturas que tú ni siquiera sospechas. Alturas que tú ni siquiera puedes imaginar que vas a vivir. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es Dios, porque nos ama, porque somos pueblo suyo, porque somos hechura suya. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como águila. Él es quien nos saca del pozo, Él es quien nos saca del hoyo. Él es quien sana nuestras dolencias. Yo en ese tiempo mis pies no los soportaba. Caminaba tanto y anduve haciendo tantas cosas que mis pies, yo ya caminaba 2-3 cuadras y me dolían increíblemente. Cuando yo llegué a los pies del Señor, ese dolor en mis pies, ¿qué crees? Se quitó. Él curó mis dolencias. Él me rescató del hoyo donde estaba metido. Pero no solamente eso, sino que me coronó de favores, de misericordias y me dio una vida nueva. Dice que de modo que rejuvenezcas como el águila. Yo les repito que yo cuando esto sucedió tenía 50 años, o iba a cumplir 50 años. De manera que yo ya era, entre comillas, un adulto mayor, pero el Señor me dio nuevas fuerzas para comenzar. Tan grandes, tan fuertes, que aún en este momento podemos recomenzar las veces que sea necesario porque sabemos que Él nos está respaldando. Y que las fuerzas van a venir de parte de Él.
Lo siguiente que decía en el letrero que vimos decía sabiduría. En Primera de Corintios 1:27 hay un versículo también que cuando yo lo leí entendí tantas cosas. Cuando yo preguntaba, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no volteaste a ver a otro que fuera más bueno, que no tuviera tantos problemas como yo? Primera de Corintios 1:27. Y entonces, este versículo a mí, en lo personal, me marcó tremendamente. Porque ciertamente yo no me sentía digno de haber sido escogido, ni de haber sido llamado. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando yo escuché por primera vez este versículo y que habla de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil, de lo vil, de lo que no sirve, casi me paro a gritar lotería. Porque eso era yo. Ese era yo. Al que está describiendo aquí, ese era yo. Necio, débil, vil, menospreciado. Ese era tu servidor. Y aún en esa condición, Él me escogió. ¿Para qué? Para que no brillara mi persona, ni mi conocimiento, ni mi situación. Para que el nombre de Jesucristo fuera levantado. Para que toda la honra, toda la gloria sea para Él y nadie más. Para que nadie se gloríe de sí mismo, sino que se gloríe en Jesús. Es tremendo esto. En Proverbios 8, 11 y 12 dice la palabra, Proverbios 8, 11 y 12, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. No sé qué puedes estar tú anhelando en este momento en tu vida, pero sí te puedo decir una cosa. Si Dios te da sabiduría, te está dando el tesoro más grande que puedes tener como persona. Porque la sabiduría es la que te va a permitir vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa sabiduría te va a dar todo lo demás. Todo lo demás, porque dice la palabra que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Cuando tú en sabiduría sabes entender esto, sabes que no necesitas afanarte por nada. Que lo único que necesitas es buscar a Dios, creer en Él, confiar en Él y hacer lo que Él dice, y todo lo demás será añadido a tu vida. Dice en Santiago también, Santiago 11, dice, vamos a buscarlo, Santiago 11, yo no lo encuentro, ya me pasé. Santiago 1, del 5 al 7, perdón. Santiago 1, del 5 al 7. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
¿Quién es la fuente de sabiduría? Dios. ¿Cómo nos es dada la sabiduría? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es la imagen viva de la sabiduría? Jesucristo. De manera que si tú tienes falta de esa sabiduría, lo único que tienes que hacer es decir, Señor, ayúdame. Y dice aquí que te va a ser dada en abundancia y sin reproche. Dios no te va a reprochar todo lo que hiciste en tu vida. Dios va a decir, ¿quieres ser sabio? Ven. Y te va a mostrar su sabiduría. Cuando yo leí la palabra proyecto y te dije que entendí que era un plan completo, un plan perfecto. En ese momento no sabía yo en lo que estaba entrando, ni tenía idea de lo que iba a suceder en mi vida, porque ciertamente nunca imaginé que iba a estar aquí, frente a ti. Pero un día también conocí la carta a los Romanos, y en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 28, dice, te doy tiempo de que lo busques, Romanos 8, 28. ¿Ya? Muy bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú formas parte del plan de Dios, de su propósito, y así es, y eres llamado, dice que todas las cosas te ayudan a bien. Yo muchas veces le pregunté al Señor, Señor, si ibas a buscarme, si ibas a encontrarme, si ibas a usarme, ¿por qué permitiste que yo pasara todas las cosas que pasé? Cuando leí este versículo, entendí que todas las cosas nos ayudan a bien. Todos los sucesos de tu vida forjan tu carácter. Todo lo que te acontece te ayuda para poder después compartir con otras personas cómo estabas tú, en qué situación y lo que hizo Dios en tu vida. Podría estar mucho tiempo más hablándote de todo esto, pero quiero terminar porque el tiempo apremia. Quiero terminar con esto. Primera de Pedro 2:9. El Señor siempre tiene para nosotros, dice su palabra también, pensamientos de bien y no de mal. Y dice también que esto tiene una finalidad, que tiene un propósito fundamental. Quizás no todos lleguemos a ser pastores o ministros o líderes, pero sí hay algo que todos somos en Cristo Jesús. Y en Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 9, Primera de Pedro 2:9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo hemos sido llamados por Jesús. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Pero todo tiene un propósito. Que nosotros anunciemos las virtudes de Jesús. Que no te quedes callado con lo que estás viviendo, con lo que estás aprendiendo. Que hables a toda la gente acerca de Jesucristo.
¿Por qué? Porque tú y yo somos linaje escogido, somos sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido. Nosotros no fuimos ni llegamos por azar, fuimos adquiridos con el precio de la sangre de Jesucristo. Ese es el precio que el Señor pagó por ti y por mí. Es un precio altísimo, pero Él pensó que tú lo valías. Por eso fue a la cruz, por eso padeció, por eso cargó con tus pecados y murió en la cruz. Y por eso resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Jesús no se quedó clavado en la cruz. Jesús resucitó para mostrarnos que Él es Dios y que, como Él decía, nadie le quita la vida. Él la entregó, Él la da por ti y por mí. Porque ese es el precio que Él pagó para adquirir el pueblo que somos tú y yo. Su novia, su iglesia, que somos tú y yo. Todos los redimidos por la sangre de Jesús, toda su iglesia por la cual Él vendrá en poco tiempo. Los tiempos se acercan, los tiempos se acortan. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Compartir las buenas nuevas, hablarle a la gente acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nunca, nunca callar. Porque dice el Señor que si nosotros callamos, aún las piedras hablarán. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que Dios te dé todo lo que tu corazón anhela. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.